Buenas noches. ¿Cómo están? Ya se va poniendo veraniego el clima. ¿Conocen el cuento de todo el mundo, alguien, nadie y cualquiera? Quizás no, así que lo voy a compartir. Había una vez 4 individuos llamados todo el mundo, alguien, nadie y cualquiera. Y siempre que había un trabajo que hacer, una tarea o algo, todo el mundo estaba seguro de que alguien lo haría. Cualquiera podría haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se puso nervioso porque todo el mundo tenía el deber de hacerlo. Al final, todo el mundo culpó a alguien cuando nadie hizo lo que cualquiera podría haber hecho. Y a veces sucede así, es muy útil para comprender algunas situaciones o vicios que suceden dentro de cada iglesia. Lo voy a leer de nuevo. Había 4 individuos llamados todo el mundo, alguien, nadie y cualquiera. Siempre había un trabajo que hacer. Todo el mundo estaba seguro de que alguien lo haría. Cualquiera podría haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se puso nervioso porque todo el mundo tenía el deber de hacerlo. Al final, todo el mundo culpó a alguien cuando nadie hizo lo que cualquiera podría haber hecho. Y nos ayuda a entender parte de las dinámicas que a veces suceden en los hogares y a veces suceden en las familias espirituales también, en la iglesia. Nosotros hemos estado viendo cómo nace la iglesia en Hechos. Hemos visto cómo va creciendo, cómo se va desarrollando y cómo va evolucionando según las promesas de Dios, según los designios de Dios también. Y la última vez vimos Hechos 4, 23 al 31 y hablamos de este pueblo. ¿Cómo es este pueblo? El pueblo de Dios. Habíamos establecido 4 puntos principales que era cómo se ve el pueblo de Dios. Perteneciendo al pueblo de Dios, confiando en Dios como Rey de Reyes, orando a Dios y representando a Dios. Y hoy voy a hablar del quinto punto, proveyendo al pueblo de Dios. Proveyendo al pueblo de Dios. Es el quinto punto, pero es una especie de transición entre lo que vimos antes y lo que vamos a ver la próxima vez que veamos Hechos. Proveer al pueblo de Dios es una responsabilidad de todos, pero alguien puede ser culpado porque nadie hace lo que cualquiera debería hacer. Volviendo al cuento, a veces pasa que la provisión al pueblo de Dios termina siendo una responsabilidad de todos, pero alguien puede ser culpable porque nadie hace lo que cualquiera debería hacer. Vamos a leer Hechos 4, 32 al 37. Hechos 4, 32 al 37. Acompáñame con tu Biblia a Hechos 4, 32 al 37. Dice Hechos 4, 32 al 37. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Esto es el pasaje de hoy, este es el pasaje central, ¿sí? Nosotros sabemos que esto comienza a suceder después de que todos fueron llenos del Espíritu Santo, nos dice el 31. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y quiero hablar de 2 cosas. En esto de proveer al pueblo de Dios, tenemos que tener clara nuestra identidad. Nosotros somos administradores de lo que tenemos y de lo que somos. No somos dueños, ¿sí? No somos dueños. Administrando como Dios enseña, vamos a proveer 2 cosas a su pueblo, entre otras, pero hoy vamos a hablar de 2. El primer punto va a ser la provisión material y el segundo punto va a ser la provisión de dones, una provisión espiritual. Entonces, primer punto, la provisión material. Leemos de nuevo Hechos 4:32. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común.
Bueno, acá hay un cuadro de provisión material. Y es solidaria, es voluntaria, no es algo impuesto, no es algo que los apóstoles dijeron, bueno, ahora todo el mundo vaya a vender, el que tiene terreno que lo venda, el que tenga casa que la venda, vamos a proveer de esta manera. No. Lo que está sucediendo acá es la manifestación externa de algo que está pasando internamente, es la demostración visible de una realidad espiritual. ¿Y cuál era la realidad espiritual? La unidad de ellos. El deseo de que nadie de ellos sufriese necesidad. El deseo de que el reino de Dios avance. Esto es la expresión física, externa, visible de algo que está pasando en el corazón de ellos. Nadie les obliga a hacer esto. Pero sí vemos que ellos lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Por lo que está en su interior. ¿Qué hay en su interior? Deseos de que a nadie le falta nada, de que nadie pase necesidad. Y todos los cristianos somos llamados a la solidaridad. Fíjense en Gálatas 6, 9 al 10. Gálatas 6, 9 al 10. Gálatas 6, 9 al 10 dice, no nos cansemos de hacer el bien. ¿A quién? Bueno, primero, otra cosa. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces, hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad. ¿A quién? ¿A quién? A todos, según tengamos oportunidad. Pero ¿cómo sigue? Y especialmente, o primeramente, a los de la familia de la fe. Entonces vemos que el cristiano tiene que ser solidario, tiene que hacer buenas obras, tiene que hacerle bien a todo el mundo, pero tiene que tener como prioridad cumplir sus responsabilidades con el pueblo de Dios. ¿Sí? Esa es la prioridad. O sea, el cristiano tiene que ayudar a todo el mundo, pero primero tiene que empezar por casa, por el pueblo de Dios. Hay prioridades, hay un orden de jerarquías. Volvemos a Hechos, vamos a leer el 33. En Hechos 4:33 dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia sobre ellos. ¿Se acuerdan para qué era el poder que habían recibido? Para testificar, Hechos 1:8. ¿Y qué estaba sucediendo? Ellos estaban testificando. Dios estaba manifestando su fidelidad para cumplir sus promesas. Nosotros hemos hablado de la predicación en otras prédicas y vamos a seguir hablando de esto, pero hoy no vamos a profundizar en esta parte. Pero vemos una iglesia en la que la gracia es derramada y que tiene dos características que nosotros también debemos tener: el testimonio de Cristo y el amor práctico entre los hermanos. Allí Dios derrama su gracia de una manera especial. Fíjense que ahí en el 33 dice que la gracia se derramaba abundantemente sobre ellos. Había gracia abundante sobre todos ellos. Seguimos leyendo al 34. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Vemos que el grado de solidaridad es altísimo. Lo de ofrendar lo resultante de la venta de terrenos y casas es descriptivo, no es normativo. Pero la pertenencia, la solidaridad, la generosidad, la empatía, sí son normativos. Proveer para el pueblo de Dios sí es normativo. O sea, estamos viendo la descripción, cómo tomó forma, eso es descriptivo, ¿sí? La aplicación de la generosidad a la que el Señor nos llama, de proveer para otros a la que el Señor nos llama, de la solidaridad a la que el Señor nos llama, está siendo, la aplicación está siendo descriptiva. Pero sí hay una parte normativa. Sí hay una parte normativa. Y vemos que la conciencia de pertenencia era altísima. La empatía era altísima. ¿Por qué? Porque tenían claro que eran un mismo cuerpo. ¿Cómo nos describe la Biblia el cuerpo? Fíjate en 1 Corintios 12:26. Esto es fundamental para comprender cómo debemos
manejarnos entre nosotros. Primera de Corintios 12, 26. Dice, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. ¿Se dan cuenta? El concepto de pertenencia y de empatía es altísimo. La Biblia dice en 1 Corintios 12 que somos un cuerpo, y dice, si una parte de ese cuerpo sufre, ¿qué va a pasar con el resto? No es qué tiene que sentir el resto, sino qué siente el resto. Sufre también. La empatía es producto de la identidad. Si una parte del cuerpo sufre, todos los demás sufren con él, porque son la misma cosa, son la misma entidad. Si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ellos tenían súper claro que amar a Dios se expresa también en amar a los demás. Ahora vamos a hacer el ejercicio que lo he hecho muchas veces, pero hay gente que no lo ha visto. Digamos de memoria Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora vamos a uno que es reparecido, primera de Juan 3:16. Que no lo sepamos de memoria, habla de nuestros corazones. Fíjate lo que dice primera de Juan 3:16 y vamos a leer el 17 también. Que sepamos de memoria un versículo que habla de cuánto nos ama Dios, pero no sepamos de memoria otro versículo que habla de otra cosa, habla de nosotros también. Primera de Juan 3:16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. A ese no lo aprendemos de memoria, ¿no? No es tan popular. Y el 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Ese no lo sabemos de memoria. Porque nos gusta ser amados, pero no nos gusta recordar que tengo que amar al otro. Me gusta esta idea de que Dios me amó y dio su Hijo por mí, y yo que creo voy a tener vida eterna. Pero cuando vemos 1 de Juan 3:16, ese no, mejor no lo pegamos en la heladera ese, ¿verdad? Mejor no lo hacemos calcomanía ese. Pero la solidaridad, la generosidad, la empatía, la conciencia de pertenencia, son rasgos de una iglesia madura, de una iglesia sana. Y hay un detalle ahí en Hechos. ¿Se dieron cuenta cómo se administran las ofrendas? ¿Qué dice la Biblia? Cada uno hace lo que quiere con lo que recibió, pero luego ¿a dónde va eso? O sea, cada uno hace lo que quiere con sus casas, con sus terrenos, pero una vez que va a ofrendar, ¿cómo hace eso? Lo llevaba a los pies de los apóstoles. Eso va a ir evolucionando, pero va a seguir la misma idea. Hay una centralidad de la administración. Eso se constituye una constante a lo largo del Nuevo Testamento. En un principio los apóstoles iban a ser los administradores, pero luego los diáconos. Pero hay una centralidad de la administración. A ver, hermano, también quiero ver qué dice de nuestros corazones esto. Si elegimos líderes para guiarnos espiritualmente, siendo lo espiritual lo más importante, ¿cómo podríamos desconfiar nosotros de la administración del dinero de esas personas? ¿A qué voy? El ofrendar no es una anarquía en la Biblia. El ofrendar es llevar a la iglesia y que los líderes encargados de esa parte repartan según la sabiduría que el Señor les da. Ofrendar no es que cada uno de nosotros haga lo que quiera con la ofrenda. La Biblia nos enseña que cada uno tiene que poner según cómo prosperó. La Biblia nos enseña que nuestro corazón tiene que estar contento a la hora de poner, pero no hay una anarquía. No hay una anarquía. Hay un sistema que el Señor va desarrollando a lo largo del Nuevo Testamento y parte de ese sistema es comprender la centralidad de la administración. Finalmente los diáconos van a ser los encargados de administrar. Ya vamos a hablar un poquito más y como bien saben, este es un tema que odio hablar. ¿Por qué lo odio hablar? Porque es un tema que nos genera alergia. En la ciencia de la salud tenemos la idea de alergia y la alergia es una hiperreacción a algo. Entonces, por ejemplo, puede haber una persona que venga sin alergia
y pase su cara por la alfombra y no le va a pasar nada. Pero yo, que sí soy alérgico, voy a tener una hiperreacción a dormir en la alfombra, ¿sí? Me genera un rechazo especial. Y por dos razones tenemos alergia a hablar de plata en las iglesias. Una es porque hay muchos ladrones predicando, entonces nos produce alergia. Y otra porque somos flor de tacaños y nos produce alergia a hablar de plata. Las dos cosas nos han llevado por caminos malos. Pero esta desconfianza que a veces podemos tener en la administración de los líderes, o sea, la ofrenda bíblica es llevarla al liderazgo de la iglesia para que ellos administren. Si nosotros tenemos desconfianza frente al liderazgo bíblico, tenemos dos cosas para hacer. Una es cambiar los líderes. ¿Para qué elegir líderes de los cuales desconfiamos? Deberíamos cambiarlos, votemos otros, descalifiquemos los que están. Y si no, la otra razón para desconfiar es el orgullo de uno que no quiere renunciar a sus posesiones y busca excusas para seguir el control. Y ahí, en vez de cambiar nuestra relación con el liderazgo, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra relación con nuestros recursos materiales. ¿Me siguen? Por dos razones puedo tener desconfianza de llevar la ofrenda a la iglesia. Una es desconfiar de los líderes. Bueno, si no son dignos de tu confianza, cambia de iglesia o cambia de líderes, descalifícalos y que se voten otros. Pero si no es así, el problema es que vos no querés, en tu orgullo, renunciar a tus posesiones y seguís buscando excusas para seguir el control de algo que no es tuyo, porque en realidad no sos dueño, sos administrador. Y lo que tenés que cambiar en este segundo caso es tu relación con los recursos que Dios te dio. Estamos hablando de proveer recursos para el pueblo de Dios, estamos hablando de ofrendas y estamos leyendo un precedente de generosidad en la iglesia. Hermano, ninguno de nosotros ha regalado un terreno, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes puso un terreno? ¿Una casa? Si nosotros vemos la historia de nuestro país, vemos que los grandes avances del Evangelio han estado ligados al corazón generoso de iglesias que han dicho: no paguen más alquiler, hermano, yo regalo mi terreno. Estaba un poquito lejos de ese sentir generoso, ¿verdad? Bueno, maduremos. Pero si queremos avanzar, gran parte de avanzar tiene que ver con esto, con dejar de ser personas que quieren seguir el control de sus ofrendas y aprender a delegar, aprender a ser generosos, a ser solidarios. Tenemos un presente hermoso acá en la iglesia que están haciendo. Nosotros decimos, es la primera vez que hablo desde el púlpito de ofrendas, creo, en estos 4 años, desde el púlpito. No me gusta este tema, pero es necesario. Nosotros tenemos problemas para ofrendar. Tenemos problemas para ofrendar. El estado de la iglesia es un testimonio de eso. Tenemos problemas para ofrendar. Y tenemos que madurar en esto. Y a veces nosotros decimos, ¿cómo me gustaría formar parte de la iglesia primitiva? Bueno, en la iglesia primitiva hubiera sido tan maduro en esta primera instancia que hubieras vendido tu casa para ofrendarla. ¿De verdad querés ser parte de la iglesia primitiva? Cuando luego domingo a domingo te alejas mucho de lo que deberías darle al Señor. Y tenemos un precedente en el Antiguo Testamento. Miren qué loco el precedente del Antiguo Testamento. Acompáñame a Éxodo 36, 3 al 7. Éxodo 36, 3 al 7. Todavía estamos en la parte de la provisión para el pueblo de Dios. Estábamos viendo el domingo pasado que pertenecer al pueblo de Dios se veía, ser parte del pueblo de Dios se veía perteneciendo al pueblo de Dios, confiando en Dios, orando a Dios, representando a Dios. Y hoy estamos hablando de cómo se ve también esto de proveer al pueblo de Dios. En Éxodo 36, 3 al 7, tenemos un precedente del Antiguo Testamento increíble respecto a las ofrendas. Éxodo 36, 3 al 7. Y recibieron de Moisés todas las ofrendas que los israelitas habían traído para hacer la obra de la construcción del santuario. Los israelitas seguían trayéndole ofrendas voluntarias cada mañana. ¿Cómo eran las ofrendas? Voluntarias. ¿Y cuándo? ¡Wow! Así que vinieron todos los hombres hábiles que hacían todo el trabajo del santuario, cada cual del trabajo que estaba haciendo. Y dijeron a Moisés: el pueblo trae más de lo que se necesita para la obra de la construcción que el Señor nos ha ordenado que se haga. Entonces Moisés dio una orden y se pasó una proclama por todo el campamento.
Y dijo, ningún hombre ni mujer haga más trabajo para las contribuciones del santuario. Así el pueblo dejó de traer más, porque el material que tenía era abundante, abundante y más que suficiente para hacer toda la obra. ¿Se dan cuenta? Moisés tuvo que bajar un mandamiento y decir, hermanos, no ofrenden más. Yo creo que no nos va a pasar. La proyección nuestra no es esa. Pero fíjense qué increíble cuando un pueblo comprende que es parte de algo superior a sí mismo. Cuando comprende que es administrador y no dueño. Que es un administrador. Y si hay algo que tiene que favorecer en su vida, es al pueblo de Dios, es a la construcción, es al avance del reino de Dios. Al avance del reino de Dios. Y Moisés tiene que mandar una orden entre las ciudades, entre las tribus, decir, hermanos, no ofrenden más. ¿Por qué? Porque ya no sabemos qué hacer con la plata, con los bienes. Es más, dice, dejen de trabajar para ofrendar. O sea que había personas que tenían un trabajo extra o trabajos especiales para conseguir más ofrenda. Estamos medio lejos de esto, ¿no? Obviamente, insisto, este es un tema que nos produce demasiada alergia, porque hay demasiados ladrones predicando sobre la plata. Pero en el verano, recuerde, no está el aire acondicionado porque nosotros no ofrendamos lo suficiente. Y cuando le pese el calor, usted recuerda, fue por falta de generosidad. Cuando queramos algo de la iglesia y nos quejemos, che, ¿por qué tenemos solo 2 mesas y no tenemos 4? Cuando el sonido suena con tanto eco, recuerde, es porque usted no ofrenda lo suficiente. Porque eso se genera con plata, no es que hacemos un pocito y sacamos las cosas del pozo. No hay subsidio, no hay nada acá. Esto es todo voluntario. Esto es todo de cada uno. Y ustedes, como nos enseñaron los chicos, lo dijeron de una manera muy ilustrativa, usted está sentado sobre la silla que otro ofrendó. Y cada cosita así cuesta, y cada cosita se va comprando. Y vemos la iglesia primitiva, y vemos cómo se instaura el tabernáculo, y vemos ese corazón generoso. Ahora, ¿esta generosidad es una realidad en nuestras vidas? Yo tengo un pensamiento que una persona es dueña de aquello a lo cual no puede criticar, ¿sí? Entonces hay gente que no puede criticar a su partido político, aunque se equivoque. ¿Por qué? Porque en realidad ese partido político es suyo. Al único que yo me permito poner en ese lugar es a Dios. A Dios le perdono todas, entre comillas, perdono, ¿verdad? Pero Él sabe lo que hace. Pero el resto no lo pongo en ese pedestal. Bueno, si nadie puede sentarse a hablar con vos de tu manejo del dinero, es porque vos tenés un ídolo ahí. Y el dinero te posee a vos y no al revés. Si vos no podés tener una conversación razonable con otro sobre tu administración, es porque vos te has constituido dueño de aquello que Dios te dio para administrar. Y ¿sabes qué? No sos el dueño, sos el administrador. Y tenés confundida tu identidad. ¿Quién es el dueño? Dios. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. No te creas dueño, porque eso es satánico. No sos el dueño de nada de lo que tenés ni de lo que sos. Sos el administrador, incluso de tus miembros. Sos el administrador de tu vida. No solo de tu cuerpo, sino de tus recursos también. Si nosotros permitimos que otro haga un análisis de nuestra economía, de nuestra administración, si permitimos que de eso se hable, es porque estamos sanos. Pero hay cosas que nos molestan. Por ejemplo, no, de paternidad no se habla. ¿Cómo que no se habla en la iglesia de paternidad? Que nadie te puede criticar tu paternidad. No te critique la mía, venga de frente y dígamela. No haga una murmuración, venga y dígame, creo que estás equivocado con tu crianza. Y tomaré o dejaré el consejo. Pero tenemos que permitir que otros hablen de nuestra paternidad. ¿Por qué es un tema tan complejo? Porque tenemos un ídolo ahí, donde nos creemos poseedores de la verdad absoluta al respecto. Y no permitimos que el resto opine. Y con el dinero pasa lo mismo. Con el dinero, con la paternidad, con la sexualidad, con los matrimonios, con un montón de cosas pasa esto. ¿Y uno qué tiene que hacer? Vamos a conversar. Vamos a conversar. Los que estamos casados, ¿saben qué? Todos tenemos relaciones sexuales. Conversemos, ¿no? De manera correcta, decente. No indecente, no, de eso no se habla. Bueno, los problemas que muchas veces se ven en las iglesias es por falta de transparencia y de consejería, porque hay orgullo ahí y no se permite hablar del tema. Y pasa, ¿sabe cuál es el motivo número 1 de problemas en los matrimonios? El dinero, pero justo en matrimonios que no se permiten que otros les aconsejen sobre dinero. Por dar algunos ejemplos en donde establecemos ídolos en nuestras vidas. Volviendo al punto central, si no se puede hablar con vos de dinero, porque es un tema delicado,
¿Sabes por qué es delicado? Porque crees que sos dueño de lo que tenés. Respecto a lo que tenemos, queremos ocupar el lugar de Dios. El único que es dueño de lo que tenemos es Dios. Él es incuestionable. No podemos criticarlo. Pero si nosotros nos ponemos en el mismo lugar de incuestionables y que nadie nos puede criticar, si nos ponemos en ese pedestal, en ese trono, nos creemos dueños de lo que Dios nos dio para administrar. ¿Y saben qué? Esto es un error importantísimo, es un gran pecado. Ahora, si vos no aportás a la familia de la fe, si no aportás a la iglesia local, a la expresión cercana del pueblo de Dios, ¿estarás haciendo bien? La respuesta corta y la respuesta larga es la misma. No estás haciendo bien. O sea, Dios te dio para administrar y vos te atribuís el derecho de utilizarlo como vos querés, como si vos fueses dueño. No. ¿Dios verá eso como correcto? No. Hermanos, insisto, odio hablar de esto, pero es necesario. Estamos hablando de un pasaje de Hechos que habla de cómo la iglesia primitiva ofrendaba. Es verdad que muchas iglesias usan mal el dinero. Es verdad que muchos predicadores roban. Es verdad que muchos predicadores predican cualquier cosa menos la palabra de Dios. Pero porque otros lo hagan mal no significa que no debe hacerse. Que otros lo hagan mal significa que nosotros lo tenemos que hacer bien. ¿Me explico? Tenemos que hacerlo bien a esto. Si otros lo hacen mal, no es para que nosotros no lo hagamos. Es para que lo hagamos bien, a la luz de la palabra. Tenemos que hacerlo bien. Como ejemplo, tenemos la Biblia. ¿Se acuerdan en Romanos 15:4? Todo eso se escribió para nuestra enseñanza. Lo del pasado se escribió para nuestra enseñanza. Y vemos en la Biblia, que algo que la mayoría no sabe, pero que en el Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento tenían 3 diezmos. Ajá, ahí abrieron los ojos hacia algo. Pensaban que estaban cumpliendo. 3 diezmos obligatorios, además de las ofrendas. 10% anual para una cosa, 10% anual para otra cosa, y un 10% que era trianual. O sea, tenemos 10, 10 y 3,33, porque este es cada 3 años. Entonces, en realidad, lo que ellos diezmaban era un 23,33% anual. Ellos, además, ofrendaban. Y sin tener las bendiciones que Dios nos dio a nosotros, daban ese diezmo. Nosotros que entendemos que el diezmo no es obligatorio, así lo entiende nuestra iglesia, que no es obligatorio porque está dentro del viejo pacto, sí lo vemos como un buen ejemplo. Es un excelente ejemplo. Si las personas sin conocer el Evangelio estaban dispuestas a entregar tanto por la obra de Dios, ¿cuánto más nosotros deberíamos estarlo? Los diezmos eran para 3 cosas, insisto. Para nuestra iglesia los diezmos no están vigentes porque forman parte del pacto entre Dios e Israel y no somos Israel. Y ese pacto está abolido según la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en Gálatas, etc. Pero no constituye un buen ejemplo eso. Si ellos eran capaces de eso, ¿de qué deberíamos ser capaces nosotros? Y aunque no esté vigente, quiero recordarle para qué eran los diezmos. Eran para 3 cosas. Para sostener el lugar de reunión, para sostener los sacerdotes. Ojo, todo Israel era un pueblo de sacerdotes, pero había dentro de Israel gente que se dedicaba exclusivamente al templo, al servicio de Dios, a la palabra de Dios. Sostener el lugar de reunión, sostener estos sacerdotes full time y proveer para las personas en necesidad. Ahora te hago una pregunta. De estos 3 puntos, ¿alguno dejó de existir? No. El diezmo dejó de ser obligatorio, pero estos 3 puntos por los cuales existía el diezmo están todavía. Sostener el lugar, el alquiler no se paga solo, hermano. Los impuestos no se pagan solos. Y Dios quiere que algún día, no sé, lo que Dios quiera, pero si nos mudamos, si conseguimos un lugar, si no conseguimos, no se va a pagar solo. Los diezmos estaban para eso, para sostener un lugar, para sostener a los sacerdotes y para ayudar a la gente en necesidad. Había 3 diezmos, uno para cada cosa. Y esas 3 cosas siguen estando. Hay gente en necesidad, hay gente que debe ser sostenida por su trabajo en la obra y hay un lugar que mantener. Y creyendo que el diezmo no esté vigente, pero creyendo que los motivos por los cuales el diezmo existía sí lo están, nosotros entendemos que la iglesia no debe obligar, ni exigir, ni pedir el diezmo, pero sí lo vemos como algo correcto darlo de buen corazón. Hermanos, gente sin Cristo lo hacía, sin conocer el Evangelio, con re poquito entendimiento hacia esto. Y nosotros que somos mucho más bendecidos vamos a ser tacaños. Además, es un excelente ejemplo. ¿Cuánto mejor ejemplo
debería ser de los que están en el nuevo pacto con Cristo. De hecho, acabamos de leer el buen ejemplo de los que están en Cristo. ¿Qué decía? Que la congregación decía que nada era suyo, ahí en Hechos 4:32. Que lo que poseían no era suyo. Dice el 34, no había pues ningún necesitado entre ellos. Dice el final del 34, llevaban el precio de lo vendido y el 35, los depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Es un ejemplo de cómo una congregación madura debe funcionar con empatía, con generosidad, con delegar la administración, con solucionar las necesidades. Te voy a hacer una gran pregunta, préstame atención, porque esta pregunta puede cambiar tu vida, de verdad, tengo fe en esto. ¿Sabías que hay gente que ha perdido su ministerio y no lo sabe, pero ha perdido su ministerio por su amor al dinero? ¿Sabías eso? No hablo de los ladrones que estaban en el ministerio y perdieron su ministerio porque lo descubrieron robando, que hay muchos. Hay gente que nunca va a llegar a recibir de parte de Dios un ministerio por su amor al dinero. Y no lo digo yo, lo dice Jesús. Acompáñame Lucas 16, 10 al 13. Lucas 16, 10 al 13. Y para leer te voy a dar una clave interpretativa. Cuando leas poco o injusto, pensá en dinero y bienes terrenales. Cuando leas mucho o justo, pensá en riquezas espirituales. Ahora, te hago la pregunta a ver si me seguís. Dinero y bienes terrenales, ¿cómo lo vamos a leer en este texto? ¿Cómo? Poco o injusto. Y cuando pensemos en riqueza, cuando el texto se está refiriendo a riquezas espirituales, ¿cómo va a ser expresado? Como mucho y justo, ¿sí? Usted después puede estudiar este pasaje y buscarlo por todos lados y comprender que lo que le estoy diciendo es cierto, pero tiene todo su derecho por ir a averiguarlo. Y es lo que debe hacer. Dice Lucas 16, 10 al 13. El que es fiel en lo muy poco, ¿qué era poco? Dinero y bienes terrenales. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. ¿Qué era lo mucho? Riquezas espirituales. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Insisto, que era poco, lo terrenal, que es mucho, lo espiritual. Dice el 11. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿qué son injustas? Terrenales. Si no han sido fieles en el uso de las riquezas terrenales, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? O sea, Dios te está diciendo, si vos no administras bien tu dinero, que es terrenal, que le dice injusto porque, bueno, es más largo explicar, no viene a esta prédica, pero si vos no usas bien tu dinero, ¿por qué Dios te daría un ministerio? ¿Por qué Dios te daría algo para que vos sirvas a los demás? Si vos sos infiel en lo que no tiene valor, ¿cómo vas a ser fiel en lo que sí tiene valor? Cuidado. ¿Y querés reafirmar lo que te estoy diciendo? Seguí en el texto. Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, porque lo que tenés no es tuyo, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Y mira cómo vamos a reafirmar la idea que te estoy diciendo. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y en ese final vos tenés la clave interpretativa. Lo que era injusto y poco eran las riquezas terrenales. Y lo que era mucho o verdaderas riquezas era el servicio a Dios. Y hay gente a la cual Dios le cierra las puertas al ministerio por su uso del dinero terrenal. ¿Por qué? ¿Y cuál es el problema? ¿No se enriquecen? No, ese no es el problema es que se creen dueños. Entonces empiezan a ver con peso la vida espiritual y les molesta y les genera rechazo porque ya se hicieron siervos de un señor, el dinero. Y lo que es espiritual les pesa, les carga. Ah, pero por ir a trabajar a las 6 de la mañana lo tenés en pie porque va a generar guita. Va a generar todo. Entonces, eso lo despierta, lo mueve. Pero cuando ve la parte espiritual dice, vos sabés que hoy tengo un dolor de pelo impresionante. Hoy me levanté con un dolor de mente y te ponen excusas ridiculísimas. La que odio de los adultos, me quedé dormido. Mentí, no me mientas más, nadie adulto se queda dormido. Puede ser vieja la persona, pero no es un adulto, no es un maduro. Es una persona que decidió no escuchar el despertador, no poner el despertador antes de acostarse y ver si se despertaba o no. Eso es un infantilismo, eso es un niño, no me importa si tiene 100 años de edad. Es un niño el que hace eso.
No un hombre, no una mujer. Un niñito es. Me quedé dormido. Y nadie cree que le estoy hablando de alguien en particular porque muchos han usado esa excusa. Y se lo he dicho de la misma manera. Es una excusa tonta. Un adulto no se queda dormido. Anda vos al trabajo de decirle a tu jefe, me quedé dormido. Y nos dicen a nosotros, me quedé dormido. Deja de hinchar. Eso no es verdad. Decidiste, no despertaste. ¿Cuándo decidiste seguir durmiendo? Cuando decidiste no poner tu despertador, decidiste ponerlo cerquita tuyo en invierno cuando sabes qué vas a hacer en invierno. Lo mismo que yo, apagarlo. ¿Cómo se cura eso? Lo pones más lejos. Te levantás y ahí se te pasa el sueño. Pero el que quiere puede, el que no quiere busca excusas. Si vos no sos fiel en lo poco, en lo terrenal, olvídate de que Dios te dé lugar en lo verdaderamente importante, lo espiritual. Olvídate, porque te has hecho siervo de un Señor y odias al otro, detestás al otro, desprecias al otro. Si no administras bien tus recursos terrenales, Dios no va a darte riquezas espirituales. Y la administración de lo que vos tenés está ligada a tu cooperación con la iglesia local, porque la iglesia local es la expresión local del cuerpo de Cristo. Y somos administradores, no dueños. Y si crees que no es una iglesia digna de tu ofrenda, elegí una iglesia donde sí, porque vos tenés el mandamiento de ofrendar. Es así, es así. Somos administradores, no dueños. El que se cree dueño de lo que tiene cae en dos errores de mala administración: tacañería, acapara, o descuida de los recursos. Y el que descuida no es porque es desprendido, es mediocre. Pero tenés que proveer para el pueblo de Dios, para las personas con necesidad, para el lugar y para los obreros. Eso sigue vigente. El Nuevo Testamento reafirma esta idea. Hay que proveer donde nos reunimos, hay que proveer para las personas que están en necesidad y hay que proveer para las personas que se dediquen a tiempo completo a la obra. Pero si esta iglesia no es digna de tu ofrenda, cámbiate de iglesia. Porque vos tenés que ofrendar. No te estoy pidiendo tu ofrenda, te estoy pidiendo que salgas de la mentira que te has creído. No podés pertenecer sin aportar. No te estoy mangueando, de verdad. Elegí la iglesia donde quieras ir a ofrendar, porque vos tenés el mandamiento de ofrendar. La que te guste, la que te guste. Porque debemos proveer para el pueblo de Dios. Sos administrador y Dios te ha acercado a un lugar, te hace parte de un pueblo, para que proveas para ese pueblo. Además, qué lindo, voy a dejar de hablar de plata. Hay algo más que proveer, que es la provisión de los dones. Y el 36 y el 37 son un puente entre el capítulo 5, que lo vamos a ver en la siguiente predicación sobre Hechos, cuando entra el caso de Ananías y Zafira. Y acá aparece una persona que va a ser muy importante en Hechos 4, 36 y 37. Aparece una persona que se llama José, nacido en Chipre, de la tribu de Leví. ¿Qué le van a poner por nombre? Bernabé, que significa hijo de consolación. Aparece esta persona y lo voy a predicar hoy para ver también la provisión de dones. Si bien el pasaje va a seguir hablando del tema de los recursos, desde el final del 4 y el principio del 5, poniendo como contraste la iglesia primitiva, incluyéndolo a Bernabé y a Ananías y Zafira, tenemos acá una joyita que no la quiero perder de vista y voy a aprovechar para meter el segundo punto, que es provisión de los dones, de tus dones. Vos sos el delivery de tus dones, no sos el dueño. Pasa lo mismo con tu dinero. Sos simplemente el delivery, no sos el dueño. No sos dueño ni de tu cuerpo sos dueño, dice la Biblia. No sos dueño de tu dinero, no sos dueño de tus dones. Sos el delivery, sos el que los carga para bendecir a otros. Vamos a leer el 36 y el 37 de Hechos 4. José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Misma idea, pero hay otras cosas que vamos a rescatar. Sabemos que va a contrastar con lo que sigue, con Ananías y Zafira, pero tenemos algo muy importante acá. Tenemos que tener en cuenta algo: Bernabé no solamente proveyó materialmente, sino que aparte, además, sin negar una cosa por la otra, proveyó sus dones. ¿Cómo sabemos que Bernabé proveyó sus dones? Bueno, ¿cuál es el sobrenombre de Bernabé? Hijo de consolación, ¿sí? ¿Se acuerdan este hebraísmo? Ustedes son los hijos de la luz, este es el hijo de perdición, estos son hijos del diablo, de las tinieblas, estos son los hijos del trueno, Boanerges.
Este hebraísmo es ponerle de sobrenombre a una persona hijo de la característica más sobresaliente de esa persona. En el caso de Judas, hijo de perdición. En el caso de los cristianos, hijos de luz. En el caso de la vida del pagano, hijo de desobediencia. Porque es lo que se enfatiza en esa persona, es lo que se ve de esa persona. Entonces tenemos este hebraísmo que le han dicho, le dicen hijo de consolación, y se pronunciaba, no en hebreo, no en arameo, no sabemos en qué idioma, se pronunciaba Bernabé, y le pusieron Bernabé, y a partir de ahora va a ser Bernabé. Se llamaba José Bernabé. ¿Pero qué le estaban diciendo? Hijo de consolación. Y ahora te quiero meter una idea muy curiosa, muy curiosa. ¿Se acuerdan eso que pasa hace más o menos 30 años de pensar que la alabanza es un tipo de música y la adoración es otro tipo de música? Y es un error sonso, popular, pero sonso, y sonso, pero popular. La alabanza son expresiones artísticas o sonoras o vocales en donde reconocemos la grandeza, los atributos de Dios, sus obras. Y la adoración es el tipo de vida en el cual nos rendimos a Cristo, ¿sí? Pero no es que alguna música de alabanza y otra de adoración. Eso es no entender bíblicamente ninguna de las dos cosas. Y alguien creyó que el don de exhortación era marcar las faltas. Pero ¿saben qué? El don de exhortación es tener la capacidad espiritual para darle aliento, ánimo, consuelo al otro. Hijo de consolación podría traducirse hijo de exhortación. Bernabé es la persona que carga de manera muy llamativa el don de exhortación. El don de exhortación. Es la misma palabra en griego. Es tan grande esto que ¿se acuerdan cuando Jesús dice, les conviene que yo me vaya para que venga qué? El consolador, el paracleto. ¿Saben cómo se dice exhortación? Paraclesis. Consolación y exhortación son lo mismo. El que tiene el don de exhortación es una persona que consuela a los demás, que les da aliento, que les da ánimo. En algún momento pensamos que eso era el don de mostrar las faltas, de señalar los errores del otro. Pero ese no es el don de exhortación bíblico. Eso es lo que hemos entendido por los últimos 20 o 30 años, no tengo ni idea por qué. Pero en griego, exhortación y consolación son la misma palabra. Y está ligada a la consolación, al aliento, al ánimo, al acompañamiento. Y esto era una característica sobresaliente de este levita, José, al que apodaron Bernabé. Imagínate, la iglesia tiene poquitas semanas. Y viene José. Y lo ves a José en la iglesia. No le vamos a decir más José, le vamos a decir Pepe. No, ¿cómo le pusieron? Hijo de consolación. Hijo de exhortación. El don que él brindó a la iglesia fue suficiente como para que la gente le pusiera un sobrenombre por el don que tiene. Entonces vemos cómo esta persona ha provisto no solo sus bienes terrenales, sino sus bienes espirituales, sus dones, los ha puesto a servicio de la iglesia. Porque la iglesia es la que le pone ese sobrenombre. Ahora te hago una pregunta a vos, que es la pregunta del millón. ¿Has provisto la iglesia de tus dones? ¿Has desarrollado tus dones como para que alguien te identifique con esos? ¿Cuál es el don que tenés? ¿La gente sabe? Porque uno puede sentir el llamado interno, pero sin el llamado externo, el interno no vale de mucho. El resto tendría que decirte, no, vos vas para esto, se nota que vos sos, que Dios te ha capacitado para esto. En el caso de Bernabé es la exhortación, hijo de la exhortación. Y reconocer nuestros dones es fundamental para que una iglesia crezca, esté sana y llena de amor. Acompáñame a Efesios 4:16. Y acá tenemos la clave para que una iglesia crezca sana y esté llena de amor. Dice Efesios 4:16. ¿De quién? Hablando Jesús, de Jesús. Estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Sabemos que Efesios tiene una gramática súper compleja, pero se entiende igual. Dice, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, Jesús produce el crecimiento del cuerpo, de la iglesia local. ¿Para qué? Para su propia edificación en amor. En NTV es más fácil.
Jesús hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Entonces, todo el cuerpo, toda la iglesia, crece, está sana y llena de amor. Entonces la pregunta es, ¿estás proveyendo tus recursos y dones a la iglesia local? Porque de eso depende el crecimiento y la sanidad de la iglesia local, de que vos ocupes tu lugar. Tanto con lo material como con los dones sucede un fenómeno extraño. En lo material, muchos piensan que tienen que alcanzar una posición diferente para ofrendar, ¿viste? No, cuando yo tengo un sueldo fijo voy a ofrendar. No. Cuando yo sea rico voy a ofrendar. No, pará, yo estoy trabajando para comprarme una casa con pileta y que todo el mundo de la iglesia pueda venir a mi parque. Ese es mi ministerio y luego voy a ofrendar. Es un error eso. La ofrenda es hoy. Es más, Pablo le enseña a los corintios, cada primer día de la semana, cada domingo, traiga según cuánto prosperó. Traiga a la iglesia, porque en realidad todo es del Señor. Pero tenés que ofrendar. Cada semana tenés que ofrendar. Bueno, pero yo cobro una vez al mes. Bueno, eso es tema para otra prédica cuando lleguemos a Corintios. Pero el Señor te llama a ofrendar con regularidad, a hacer uso de la administración de tus recursos de tal manera que puedas ofrendar frecuentemente. Y así como pasa en lo material, de que hay personas que esperan tener otra condición económica para ofrendar, con los dones pasa algo parecido, que esperan tener otros dones para recién brindarlos con fidelidad. En vez de usar los dones que ya tienen, quieren otros para recién ahí comprometerse de otra manera. Hermanos, tenemos que administrar lo que Dios ya nos dio. Podemos desear más recursos, más dones, pero si no administramos bien lo que ya nos dio, ¿por qué creemos que Dios nos daría más para administrar? Él nos ama lo suficiente como para no aumentar nuestras responsabilidades. ¿Para qué querríamos más recursos o más dones? ¿Para hacer lo mismo que hoy hacemos con lo que ya nos dio? Si hoy sos fiel con los recursos que Dios ya te dio, sean recursos materiales o espirituales, muy probablemente Dios te dé más. Pero si no sos fiel con lo poco, ¿para qué querés mucho? Eso solo traería disciplina de parte de Dios. Hermano, somos administradores de recursos y de dones que ya tenemos. No somos dueños. Somos administradores. Cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo, como la de Hechos 4, se evidencia también en la generosidad con la que se brindan los recursos y los dones que ya cada uno tiene. Y así la iglesia crece, está sana y llena de amor. Necesitamos aprender a brindarnos al cuerpo de Cristo. Y te voy a dar un súper consejo. No especules acerca de la ofrenda ni acerca de los dones. Averigua lo que la Biblia dice al respecto. Porque muchos de nosotros venimos de otras iglesias y tenemos preconcepciones, pero no hemos hecho un estudio serio acerca de la ofrenda ni acerca de los dones. Y lo tenemos que hacer. Muchas veces cargamos con ideas prestadas. Y esas ideas prestadas muchas veces las tomamos porque nos parecen convenientes a nosotros mismos. Pero ¿saben qué tenemos que creer? En la realidad bíblica, en la verdad bíblica. Hacé un estudio bíblico acerca de la ofrenda, hacé un estudio bíblico acerca de los dones, administra bien lo que ya tenés, no caigas en el error de esperar algo diferente para administrarlo bien, sea plata o sean dones. Dios es digno de que vos te dirijas bajo sus mandatos. Punto 1. Administrar bien los recursos materiales, proveer para el pueblo de Dios lo material. Punto 2, proveer para el pueblo de Dios lo espiritual. Y quiero ir al punto 3, que es reflexionar. Bernabé era llamado hijo de consolación, hijo de exhortación. Y eso era porque era su característica más sobresaliente. Y en esta parte de reflexión me gustaría preguntarte, ¿cómo serías vos llamado si hubieses nacido en esa época? Capaz que yo pasaba por mi efusividad, no sé si fue por eso. No sabemos en realidad por qué Jacobo y Juan eran los hijos del trueno, los Boanerges. Capaz que por mi euforia para hablar, capaz que me decían Boanerges. Pero capaz que algunos de ustedes le decían hijo de la generosidad. Y otros le decían hijo de la codicia. Hijo de la mediocridad o hijo de la consagración. Hijo de la integridad o hijo de la hipocresía. Hijo de la santidad, hijo de la piedad. ¿Qué sobrenombre te habrían puesto los judíos según sus costumbres? Más allá del sobrenombre que te gustaría que te hubiesen puesto, ¿cuál realmente te hubiesen puesto? ¿Qué sos? ¿Cuál es tu característica más notable para la iglesia?
Y la segunda parte de la reflexión, más allá de lo que sos en carne, yo quiero que vos sepas que más allá de lo que vos sos en la carne, hay una declaración sobre tu vida. No es un sobrenombre, es algo con lo que Dios te ha llamado. Sos hijo de Dios. Sos hijo de Dios. Si te has arrepentido de tus pecados, si has creído en Jesús como Señor y Salvador, como Dios Hijo, como Dios encarnado, sos hijo de Dios. Los hebreos ponían sobrenombres según la característica sobresaliente de la vida de alguien, pero los cristianos somos llamados a hacer algo parecido, pero al revés. Tenemos un nombre y ese nombre debe generar características. ¿Me seguiste? Los hebreos eran llamados por sus características especiales. O sea, el sobrenombre nacía de la característica que ya tenía. Pero la Biblia nos llama a sacar de nuestro nombre nuestras características. Te lo voy a decir de otra manera. Acompáñame a 1 Juan 3:1 y vamos a ver cuál es el título que hemos recibido. 1 Juan 3:1. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Hermano, el Señor te ha llamado, te ha puesto un nombre, sos su hijo. Y por eso nos llama a llevar una vida con características que reflejen el nombre que cargamos. Acompáñame de nuevo a Efesios 4, 1 al 3, vamos a leer. Efesios 4, 1 al 3. El sobrenombre que los judíos ponían reflejaba la vida de la persona. Y tenemos que comprender que el nombre que Dios nos ha puesto debe ser reflejado en nuestra vida. Es un ejercicio parecido, pero al revés. Efesios 4, 1 al 3. Dice Pablo: yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Se dan cuenta? Tenés que vivir de una manera digna de la vocación con la que fuiste llamado. Sos llamado hijo de Dios y eso sos. Bueno, tenés que llevar una vida que vaya aparejado al título que hay sobre tu vida. Sos hijo de Dios. Los hebreos ponían sobrenombres que reflejaban la vida de la persona, pero para los cristianos nuestra vida tiene que reflejar el nombre que se ha puesto sobre nosotros, hijos de Dios. Y en muchas cartas se ve cómo se debe ver esto, pero en este pedacito de Efesios nomás ya dice muchísimo sobre lo que tenemos que crecer. Humildad, mansedumbre, paciencia, soportarnos, esforzarnos en la unidad, en unirme al otro. Y hay muchos pasajes más al respecto. Los judíos podrían haberte puesto un sobrenombre. No sé qué sobrenombre te podrían haber puesto. Pero Dios te llama hijo. Y ese llamado cambia nuestras vidas. Y ese cambio debe seguir creciendo. Tenemos que llevar vidas dignas del título que Dios nos ha dado. Hijos suyos. Juan queda sorprendido, más que sorprendido, admirado, maravillado. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Tu vida debe reflejar el título que hay sobre ella. Sos hijo de Dios. Y hay muchas maneras de reflejarlo. Y parte de ese reflejo es en tu carácter, parte de ese reflejo es en tus actitudes, parte de ese reflejo también es en tu provisión a los santos, materialmente y con tus dones. Vamos a orar para finalizar la predicación antes de la Santa Cena. Padre, ruego, Señor, que a pesar de mi efusividad o de mi torpeza, bendigas a mis hermanos, Señor. Te rogamos que nos ayudes a ser fieles con lo que somos, con lo que nos has dado para administrar. Te rogamos, Señor, que nos ubiques en el lugar que nos corresponde, que no es el tuyo. Perdónanos porque muchas veces queremos ocupar el trono, siendo legisladores de nuestras vidas, creyéndonos dueños, cuando en realidad somos administradores
y administramos bien cuando proveemos a otros, cuando proveemos al cuerpo de Cristo nuestros recursos, nuestros dones, cuando nos brindamos a otros, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser una iglesia sana, en donde cada miembro hace la parte que le toca, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia seria. Padre, que el título que tenemos, esto de bíblico, no quede en la teoría. Que seamos poderosos en la teoría, pero que en la práctica también lo seamos, Señor. Te ruego que nos hagas fieles a vos, que nos ayudes a ser fieles en lo que ya nos diste, y que si está en tu voluntad honrarnos con darnos más, que sigamos siendo fieles. Agradecemos, Señor, porque no nos has dado más, porque eso nos libra de una posible disciplina. Pero, Señor, te rogamos que seamos fieles para poder recibir más. Perdónanos por nuestra infidelidad, perdónanos por nuestra tacañería. Perdónanos, Señor, por creer que podemos definir qué hacer con nuestras vidas según nuestros pensamientos, nuestras imaginaciones o según lo que hemos oído, sin haber hecho un estudio serio al respecto. Ayúdanos, Padre, a ser una iglesia sana, creciente, llena de amor. Ayúdanos, Padre, a dejar de intentar usurpar tu trono, dejar que vos lo ocupes en cada área de nuestras vidas, incluyendo el área que tiene que ver con congregarnos, con ser parte de una iglesia. Padre, por favor, bendecinos con esto. Ayúdanos a salir de la mediocridad y a amar tu palabra, a amar tus instrucciones y darte a conocer al mundo como vos realmente sos. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro hermano mayor, nuestro Maestro, nuestro máximo ejemplo, nuestro Rey. En su nombre oramos, Señor. Amén.